Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de un personaje que, aunque todos hemos oído hablar de él y que además lo han recreado en películas épicas, realmente no sabemos quién fue. Y yo creo que es de los únicos hombres que se pueden dar el lujo de decir que sacudieron un imperio, que lo minaron y lo pusieron a tambalear en un momento dado. Y que no tenía por qué ser así, era un hombre común y corriente. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes de texto o mensajes de audio y en ellos incluir los comentarios que a bien tengan, críticas, sugerencias, preguntas que si no tengo respuestas las buscaré, temas que les gustaría escuchar, en fin, lo que ustedes quieran. Con el compromiso de mi parte de que les responderé mensajes de voz a cada uno en la medida de lo posible. Y en tanto, el aluvión de mensajes, que ya es impresionante, no me desborde. Mientras tanto, voy a responderles a todos. Así que ya saben. Y recuerden también que en Amazon ustedes encuentran nuestro libro La Bella Villa, una compilación de historias de la ciudad de Medellín. Lo que quiera saber sobre la ciudad de Medellín, que es la ciudad donde yo prácticamente vivo, en la que he vivido toda mi vida, con seguridad que la van a conocer al dedillo. Pues bien, les decía que este es un personaje, yo diría que de esos personajes que aparecen providencialmente en un instante de la historia, que no tenían por qué, y regularmente aparecen impelidos por las fuerzas o por la fuerza de las circunstancias. Este personaje sacudió al Imperio Romano, en un momento en que el Imperio Romano ya prácticamente no solo se había extendido, sino que había dominado buena parte de Grecia, de algunos países eslavos, se había extendido a Egipto, se había extendido de una manera impresionante. Por lo tanto, ya era una gran potencia. Y lógicamente que en la antigüedad, todas las grandes potencias pues afirmaban su poderío en su robusta economía, por una parte, sus máquinas bélicas, ejércitos poderosísimos, pero también sobre algo muy aberrante, degradante. Buena parte de todo ese poder lo sustentaban sobre los esclavos. Los esclavos. Llegó inclusive a decirse que en Atenas, en un momento dado, la población de esclavos triplicaba la de los ciudadanos. Algo así como que en Atenas había realmente 30.000 ciudadanos y los esclavos pasaban de 90.000. Y por lo tanto, obviamente, que una población de estas necesariamente siempre va a estar insatisfecha. Es apenas lógico. En el caso de Roma, con mayor razón. Una potencia bélica, una máquina económica que afincaba toda su prosperidad en el comercio, y más que en el comercio, las expoliaciones que hacía de todas las provincias, de todas aquellas posesiones o ciudades o países que ellos habían conquistado. Expoliaban sus riquezas. Entonces, simple y llanamente, no solamente doblegaban a la población, sino que les robaban sus riquezas. Pero para poder que funcionara una máquina de estas características, tenía que tener también
una robusta población esclava. Y lógicamente que esa población esclava voluntariamente no lo iba a hacer, sino que regularmente esta población esclava surgía de aquellas victorias que obtenían en sus conquistas. Entonces, a los mejores soldados, a los más fuertes, a los que evidentemente eran potencialmente peligrosos, los esclavizaban, se los llevaban. A las mujeres, a los niños, naturalmente las mujeres, y sobre todo cuando eran mujeres hermosas. En las tribus germánicas, en las Tracias, en las tribus de Tracia, pues, y de otras partes, se traían, digámoslo, los ejemplares biológicos más sanos, mejores, y los esclavizaban. Y naturalmente que esclavizar también conllevaba un objetivo secundario. Era que con eso podían sojuzgar a la población, porque al saber que tenían familiares, particularmente los que eran nobles, tenían familiares esclavizados en Roma, era muy difícil que ellos levantaran sus armas contra los opresores, porque aquellos que se llevaban no solamente eran esclavos, sino que quedaban en calidad de rehenes. Cualquier provincia que osara levantarse en armas contra Roma, los primeros que perdían la vida eran aquellos que ya tenían capturados en Roma, supremamente identificados, y que por lo tanto eran presas de muchísimo valor para neutralizar a estos pueblos indómitos que para ellos eran bárbaros. Y entre otras cosas, la palabra bárbaro no tiene el significado de hoy, como salvaje, algo así. No, bárbaros para ellos era simplemente alguien que no pertenecía al imperio, que era una tribu o un pueblo X, que como no hablaba su idioma, que no observaba sus costumbres, que no vestía de la misma manera, entonces se suponía que esas personas eran inferiores étnicamente, o pongámoslo en aquella época en términos de racialmente, porque no profesaban la misma religión, aunque los romanos hasta eso se robaban las religiones de los pueblos que conquistaban. Pero regularmente aquellas personas que intentaban de alguna manera resistirse a esto, pues lógicamente que ya sabían a qué se atenían, entendiendo que si había familiares de ellos allá en el imperio, particularmente en Roma, ¿cómo iban ellos simple y llanamente a soliviantarse contra el imperio? Esto les daba además una garantía a los romanos, que a más de que no se iban a rebelar los pueblos, a más de eso, les daba la garantía de que estos especímenes que ellos llevaban podían ser supremamente útiles en diversos campos. Lógicamente que esto, como decía al principio, pues una población en estas circunstancias tiene que estar permanentemente insatisfecha y resentida. No podía ser de otra manera. Y prevalidos de la arrogancia de ser la potencia hegemónica, los romanos trataban muy mal a los esclavos. De pronto los que vivían en Roma y pertenecían a las familias poderosas y por lo tanto formaban parte de la servidumbre doméstica, eran tratados levemente mejor, levemente en el sentido de que tenían unas ciertas comodidades que aquellos esclavos que caían en manos de los terratenientes rurales. Estos que vivían en las casas de las familias patricias romanas, de pronto podían dormir en un sitio más decente, comer mejor, pero al mismo tiempo, por la cercanía con sus amos, estaban expuestos permanentemente a castigos terribles. Y como el amo era el amo y señor, así, amo y señor, aunque lo repita, pero es para recalcarlo, de la vida del otro. Él podía disponer de la vida del esclavo, hacer con él lo que quisiera. Entonces,
Estos que pertenecían a las casas patricias, lógicamente que aunque tenían unas pequeñas comodidades o vivían un poco mejor que los que vivían en el campo, estaban expuestos a castigos muy crueles. En eso se igualaban con los del campo. A los del campo, que los tenían para trabajar la tierra, o minas, o canteras, los mantenían aherrojados, es decir, les ponían cadenas en los pies. Casi que ni los alimentaban, tenían una vida supremamente corta, porque casi que ni los alimentaban. Y permanentemente, lo vemos en las películas, eran azotados, eran apaleados. Y en circunstancias como estas, por muy manso que se pretenda ser, de todas maneras, yo creo que llega un límite, llega un momento en que cualquiera se solivianta, pero como no, cualquiera se rebela. Desde el siglo VI antes de Cristo había crecido esa población esclava de una manera exponencial. Muchísimos esclavos. Y tantos esclavos habían protagonizado algunas revueltas, se habían rebelado en varias oportunidades. Inclusive Roma debió soportar 3 guerras serviles, que así las llamaron, 3 guerras serviles. En una de ellas, en Sicilia, los esclavos se rebelaron, y al ser Sicilia una isla, obviamente que una isla da la posibilidad de que un movimiento pueda florecer más rápido y con mayor efectividad, dado que no tiene fronteras, es decir, que su frontera es el mar. Cualquiera que intente llegar tendría que llegar por el mar. Por lo tanto, es más fácil defender eso. Y resulta que estos esclavos se tomaron varias ciudades de la isla, pues tuvieron que emplearse a fondo los romanos para sojuzgar o para controlar esta revuelta, y mataron más de 30.000 soldados. Y así hubo varios de estos movimientos. Pues bien, ¿cómo les parece que la situación, es decir, aunque intentaron introducirle ciertos alivios para los esclavos, no tanto porque creyeran que se lo merecían, sino porque potencialmente eran muy peligrosos de no concederles ciertas prerrogativas, por decirlo de alguna manera? Pues resulta que cuando terminó la dictadura de Sila, que Sila fue un dictador terrible, con decirles que él saqueó el oráculo de Delfos, algo que era sagrado, que mató a todos sus enemigos y pertenecía a la aristocracia romana. Resulta que él no solamente organizó el Estado de tal manera que siempre todos fuera para favorecer a los que llamaban los optimates. Les digo así, que podría decirlo en inglés, que sería, no sé, por inercia digo optimates, pero no, los optimates, que eran la clase privilegiada, donde estaban los senadores y demás, y eran demasiado corruptos. Y el otro partido era el de los populares, al que posteriormente, o al que ya de hecho desde pequeño pertenecía a Julio César, que apenas era en ese momento un niño, y su tío Cayo Mario se había enfrentado a Sila y había sido el más feroz enemigo de Sila, y Sila acabó con todos. Entonces, en un ambiente tan degradado, obviamente que los esclavos eran mantenidos de la manera más abyecta, y aparte de eso, su vida no valía absolutamente nada. Pues ¿cómo les parece que en una de tantas guerras, una de las legiones estuvo en Tracia? Tracia es lo que hoy diríamos la región que más o menos es Bulgaria, un poquito Macedonia, como esa parte de los Balcanes, pues como camino hacia el Mar Negro, los tracios, que eran, entre otras cosas, unos gladiadores bravísimos. De hecho, había una categoría
de gladiadores a los que llamaban, independientemente que procedieran de esa región o no, les decían los tracios, inclusive por la indumentaria que ellos tenían para pelear, que tenían un sica, que era un cuchillo corto, pequeño y curvado, que de ahí viene la palabra sicario, entre otras cosas, que era la que usaban los rebeldes judíos para emboscar a los soldados en Jerusalén, donde les decían sicariums, y de ahí viene esa pequeña espada que puede ser o un cuchillo curvado o una espada pequeñita, con un escudo redondo o cuadrado pequeño, con grebas, que las grebas eran como unas especies de vainas protectoras de las piernas, de la espinilla prácticamente, y eran los más bravos de todos. Pues resulta que en una de esas, uno de los prisioneros pertenecía a la clase noble de esa región y lo tomaron como esclavo, pero al ver que era muy bravo, trataron de domesticarlo, incluyéndolo en las legiones, en aquellas legiones que eran auxiliares. Es decir, siempre el ejército estaba compuesto por legiones. Legiones en las que había veteranos, otros que no lo eran tanto, que iban camino de serlo, y otros que eran tropas auxiliares, que casi siempre la tenían era de carne de cañón. Eran los primeros soldados que enviaban a la batalla, eran a estos soldaditos. Pues para poderlo controlar bien, lo metieron dentro de estos. Y un día cualquiera se enfrentó a varios de ellos y desertó. Lo capturaron y entonces lo sometieron a trabajos forzados. Pero como era tan bravo, dijeron, no, pues es mejor canalizarle toda esa energía por otro lado. Pues este individuo se llamaba, ya saben de quién voy a hablar, Espartaco. Películas hemos visto alrededor de él y sabemos quién, y sabemos de Espartaco, pero no sabíamos quién era. Pues resulta que entonces este fue llevado a Capua y se lo vendieron al dueño de la, digámoslo, de la cuadra de gladiadores. Cuando estoy hablando de cuadra, estoy refiriéndome en términos casi que hombre, como animalescos, pues una cuadra de caballos es una cantidad de caballos que están dentro de una pesebrera. Entonces lo metieron en la cuadra de sus gladiadores, que eran todos esclavos además, y todos eran digámoslo, prisioneros de guerra. Y ellos tenían que jugársela para poder sobrevivir y pretender alguna vez recobrar su libertad, tenían que jugársela. En ese momento ya, los gladiadores, el juego de gladiadores, las confrontaciones entre gladiadores, ya era muy popular. Aunque el origen de estas peleas de gladiadores tenían más un carácter mágico-ritual. Cuando moría un patricio romano, siglos antes de esto que les estoy contando, pues resulta que para que ese patricio pudiera llegar, digámoslo, a ver, hombre, en términos que se puedan entender, que se pudieran salvar, pues, digámoslo, salvar, aunque eso es un término supremamente cristiano, que pudiera descansar tranquilo. Entonces había que hacer un sacrificio a los dioses, y ese sacrificio regularmente lo protagonizaban dos guerreros a los que los hacían enfrentarse a muerte, y la muerte de uno significaba la redención del que había muerto. Era mágico ritual. Al pueblo empezó a gustarle este tipo de confrontaciones, y con el tiempo, pues los dueños del poder en Roma, si al pueblo le gusta, ¿por qué no le damos eso? Por lo tanto, ya para esta época, estoy hablando del año 71 antes de Cristo. Entonces, ya las confrontaciones, las peleas entre gladiadores formaban parte de los espectáculos predilectos de los romanos. Y entonces, en ese marco estaban todas las escuelas de gladiadores que regularmente pertenecían a gente particular, que los ponían al servicio del Estado o les vendían el espectáculo a las autoridades de las distintas ciudades. Pues bien, resulta que este Espartaco le fue vendido
al dueño de la escuela de gladiadores o del cuerpo de gladiadores de Capua, que se llamaba Léntulo Batiato. Y este sí que los trataba mal. Y la bravura de Espartaco lo hacía un tipo cerril, difícil de manejar. Era indómito. Hasta que un día no se aguantó y, conversando con todos sus compañeros gladiadores, resolvieron rebelarse. Pues, ¿qué pueden perder? Igual voy a morir en la arena, pues muero peleando por mi libertad. Pues resulta entonces que él, con sus amigos, se rebelaron, y para poder salir, porque resulta que en las peleas o en los entrenamientos de los gladiadores, a ellos no les daban armas verdaderas, armas reales, sino que las armas eran de madera. Lo ve uno en la película El Gladiador, por ejemplo. Cuando estaban en sesiones de entrenamiento, ellos peleaban era con espadas de madera, todo era de madera, algo que no tuviera filo, que no fuera cortante, porque eso también implicaba que en un momento dado uno de esos gladiadores con una espada o un cuchillo era capaz de matar a su dueño, a su amo y a quien se le atravesara. Entonces siempre los entrenaban era con armas de madera. Pues estos asaltaron la cocina y sacaron unos cuchillos y lograron evadirse, y aunque intentaron salir 200, solamente 70 pudieron salir de ahí y se fueron. Con tan buena suerte que en el camino venía un carromato, pues un carruaje lleno de armas y de escudos, precisamente para la escuela de Léntulo Batiato, la escuela de gladiadores. Se apropiaron de esas armas, la noticia corrió como agua, y en ese momento muchos esclavos que estaban a punto también de estallar, simplemente tiraron todo por la borda y se unieron a esta revuelta. En cuestión de una semana o dos, ya tenía 10.000. Cuando hablamos de esta que es la tercera guerra servil, como les decía al principio, uno cree que fue una guerra o que fue el ejército de Espartaco fue un ejército de gladiadores. No, los gladiadores eran muy poquitos, pues cuando les estoy diciendo salieron 70. Y resulta que entonces los otros eran esclavos. Pero a esos esclavos también se les fueron uniendo muchos de los siervos de los pequeños agricultores que gemían por los impuestos y por el tratamiento que les daban los romanos, mucho más aquellos que vivían en Roma, que eran corruptos y tenían cualquier cantidad de tierras, eran terratenientes y sojuzgaban a los pequeños siervos que vivían ahí. Eso fue sumando gente y fue sumando gente y fue sumando gente. Y en ese momento, pues, Roma estaba enfrascada tratando de vencer dos enemigos que eran enemigos muy difíciles. En Hispania uno que se llamaba Sertorio y a otro por los lados de Grecia que se llamaba Mitrídates VI. Entonces las legiones, el grueso de sus legiones, las tenían distribuidas para enfrentar estos dos rebeldes. Y por lo tanto, tampoco le pararon bolas a esto. Dijeron, eso es una revuelta de unos borrachos, de unos esclavos, no le paren bolas a eso. Pero cuando estos empezaron a atacar y a saquear ciudades, porque bueno, si vivimos en la miseria, pues vamos a darnos la gran vida por lo menos un ratito. Pues bien, entonces ellos empezaron a saquear ciudades y ya se preocuparon en Roma. Porque estos salieron, y como es Capua muy cerca, estaban del Vesubio, en el sur de Italia. Entonces ellos simplemente se acomodaron en las laderas del Vesubio. Ahí montaron su campamento. Y ustedes preguntarán, pero si el Vesubio es un volcán que destruyó a Pompeya, eso fue un siglo después. Hasta ese momento nadie se imaginaba, históricamente no había ocurrido para esos pueblos o no tenían una memoria o antecedentes de que en un tiempo determinado hubiera explotado ese volcán. El volcán no existía, era el Vesubio, una montaña.
Pues estos entonces montaron su campamento y desde ahí hacían incursiones a los pueblos y atacaban a los romanos y les quitaban armas. Entonces mandaron a un digámoslo, un militar de carrera relativamente alta que estaba haciendo su curso. Yo lo pondría como que mandaron en los escalafones, pues, en los grados que tienen los militares. Yo diría que mandaron 3.000 hombres comandados como, digámoslo, por un coronel, por un teniente coronel, un mayor o teniente coronel. Clodio Glabro. Hombre, ¿cómo le parece que llegó este señor? Lo volvieron ropita de trabajo y acabaron con todo. Mataron cualquier cantidad. Y los que no salieron huyendo, entonces les dejaron un enorme botín que era aprovisionamiento, o sea, víveres, escudos, cascos, armas. Les dejaron todo. Y ahí sí que se apertrechó muy bien el ejército de nuestro buen amigo Espartaco. Y dijeron, bueno, momentico, la cosa está complicada. Porque antes de que llegara Glabro, habían mandado pequeños destacamentos y a todos los habían vencido. Eso naturalmente, de alguna manera, le daba, digamos, le producía confianza a este incipiente ejército de voluntarios que de armas no sabían nada, es decir, no estaban entrenados como militares, sino que ellos estaban simplemente movidos por su ansia de libertad. Pero el ser humano es muy extraño. Ya ni siquiera el ansia de libertad, porque ya habían logrado salir de la esclavitud, sino el poder y la riqueza. Querían tener, es decir, saquear donde encontraran lo que pudieran y llevarse y acumular y acumular y acumular. En vista de esto, entonces el Senado mandó varios generales, ya cuerpos más organizados. Y resulta que los mandó y a todos los venció. Vean, con esto lo digo todo. Espartaco venció a 3 ejércitos de 2 legiones cada uno, al mando de Lucio Gelio, Cornelio Léntulo y Casio Longino. Y eso llegaban y se le enfrentaban. Y era tal la ferocidad de estos gladiadores esclavos que siendo los romanos, con sus legiones, tan organizados, la máquina de guerra más perfecta de la antigüedad fueron las legiones romanas, y salían huyendo, le subían a la ferocidad de todos estos esclavos, que si bien es cierto, no tenían entrenamiento militar, tenían bravura y ansias de libertad. Con eso suplían aquellas carencias desde la perspectiva táctica o estratégica o de entrenamiento físico como militares. Y acabaron con todo. Les ganaron a todos. Y resulta que, pero es que se me olvidó contarles que cuando lo sitiaron a él en el Vesubio, resulta que este Glabro extendió, digamos, lo que una barrera de contención alrededor de la montaña y dejó la parte de atrás sin nada porque dijo era una ladera demasiado escarpada, casi que, diríamoslo, para escaladores de montaña. Y entonces, ¿cómo les parece que en vista de esto, Espartaco lo que hizo fue que cogió a todos sus hombres, reunió cualquier cantidad de lianas, bejucos, enredaderas y cosas que iba tomando de las zonas vinícolas y empezó a hacer cuerdas y bajó prácticamente a todo su ejército, lo hizo bajar por esas cuerdas en esa zona tan escarpada, dio la vuelta a la montaña y lo atacó por la retaguardia y ahí fue cuando lo venció y lo volvió nada. Pues bien, estas victorias envalentonaron mucho más a este ejército, que ya empezó a creerse que era invencible. Y así las cosas, después de que habían vencido a muchos, vino un problema entre ellos. Y yo creo que ese fue como el punto de inflexión. Estamos hablando del año 73
Esto duró desde el 73 a.C. al 71 a.C. Pues resulta que, como era una población tan heterogénea, los que componían este ejército, entonces había francos, galos, germánicos, tracios. Un momento en que todos querían ser protagonistas. Resulta que este tenía dos hombres que eran de su confianza, que se llamaban Criso o Crixo y Enomao o Enomao. Y ellos empezaron a pelear porque querían ser los jefes, y el jefe era Espartaco. Y entonces el uno era galo y el otro era, no recuerdo, de otro pueblo. Entonces los galos seguían a este y los del otro pueblo seguían a este, y Espartaco en la mitad tratando de organizar todo. Pero ya primaba en ellos era más bien el deseo de saquear y de vengarse. Mientras que Espartaco lo que les decía es: vea, terminemos aquí, vámonos hacia el norte, donde salgamos de la península itálica, para que podamos regresar a nuestras patrias. Pero resulta que estos tenían intereses, era simple y llanamente para poder tener excelentes botines, y Espartaco en eso fue muy liberal, digámoslo así. Permitió que todo lo que se obtuviera como botín se repartía por partes iguales, hombre por hombre, para que ninguno pudiera decir que llevaba más que el otro. Entonces ellos, impulsados por la codicia, no querían irse con él. Ellos querían era saquear a Italia. Pero aparte de eso, como había tantas personas, siervos, campesinos, que habían sido también sojuzgados y casi que eran semi-esclavos también, pero era su tierra, era Italia, eran ciudadanos romanos. Entonces ellos decían: no, yo no me voy con usted. En un momento dado, había una disyuntiva muy grande para Espartaco. ¿Cómo me voy? Hacía mucho tiempo que ya había tenido más de 70.000 soldados y fue aumentando el número de manera tan exponencial que llegó a tener 120.000 hombres en ese ejército. 120.000 desarrapados, que no eran militares y que sus motivaciones, para los unos, ansia de libertad, aquellos que habían sido tomados de otras regiones y esclavizados aquí, pero una parte muy gruesa de ese ejército era gente de Italia que se quería quedar y que simplemente quería cambiar el orden establecido, lo que había hecho Sila. Y sobre todo porque como eran un gobierno de los ricos, para los ricos, lo que llamaría creo que es plutocracia, si no estoy mal, pues resulta que los que estaban prevalidos de pronto de algún fin altruista y querían a su patria, querían armar una revolución para cambiar ese estatus, el status quo que existía. Entonces Espartaco decía: ¿yo qué hago aquí? En una de esas, Crixo, creo que fue Crixo, salió con una buena parte de su ejército, que eran como 30.000, y le dio por atacar a alguien que acababa de llegar a ese escenario. Resulta que, en vista de que aquellos no habían podido vencer a Espartaco y su gente, y los dos grandes generales, que eran Pompeyo y el otro era, bueno, se me fue en este, Gelio tal vez, o Gelio, o Léntulo más bien, nombres tan raros. Pero aunque Léntulo era también Braviato, pero ahora un momentito es que lo tengo por aquí para no... Sí, era Léntulo también. Pues resulta que entonces nadie se le quería medir a enfrentarse a esta gente. Y en esa levantó la mano el hombre más rico de Roma. Licinio Craso, Marco Licinio Craso. Era el hombre más rico de Roma. Había sido un militar más o menos, que durante la guerra civil que ganó Sila, que le ganó a Cayo Mario, que era tío de Julio César, ese Cayo Mario, este se había decantado del bando de Sila. Entonces Sila lo favoreció con contratos, con decirles que Craso
fundó el primer cuerpo de bomberos del mundo. Imagínense ustedes que Roma obviamente tenía sus edificaciones portentosas, palacios y demás, pero el pueblo vivía en casuchas de madera. Hagan de cuenta cualquier asentamiento subnormal de cualquier ciudad, de cualquier megalópolis. Y hablando de megalópolis porque tiene millones de habitantes, póngale, bueno, en fin, los cinturones de miseria que hoy vemos. Esa era la Roma del pueblo real. Entonces él compraba bienes inmuebles a precios muy bajos y cuando no podía, mandaba incendiar casas. Lo que le interesaba, el terreno que le interesaba, los hacía incendiar. Y a continuación tenía un grupo de hombres que había entrenado para apagar el fuego. Entonces siempre pasaba de ser un tipo altruista. Claro que cobraba por los servicios de sus bomberos para apagar esos fuegos. Ese era más o menos Cayo Licinio Craso. Tuvo una muerte terrible, entre otras cosas, pero no es el objeto para contarlo, pero así por encima. Mucho tiempo después formó parte del triunvirato con Julio César y con Pompeyo, el primer triunvirato: César, Julio César, Pompeyo y Craso. Y Craso le dio por ir a pelear contra los persas. Pero como era tan avaro y ambicioso, un tipo que mataba y comía del muerto por oro, cuando perdió con ellos, lo capturaron vivo a él. Y a usted le gusta mucho el oro, venga pues. Y cogieron y ¿saben cómo lo mataron? Le hicieron beber una pócima de oro líquido, que tiene que ser candente, y se le hicieron tomar, así lo mataron. Pues bien, este Craso dijo: yo hoy me enfrento con ellos, yo le manejo ese problema. Pues se fue con varias legiones, 2, 3 legiones, para enfrentarse a Espartaco. Y se enfrentaba a Espartaco y Espartaco siempre le ganaba, siempre le ganaba. Pero como ya Espartaco tenía el problema de que no había una unidad en su ejército, porque los intereses eran muy dispersos, porque no había disciplina, cada quien tiraba para su lado, se fueron de pronto disgregando en pequeñas bandas que simple y llanamente lo que iban era saquear lo que encontraban a su paso. Con todo y ello, logró conservar, después de que Crixo se le fue, pues Cayo Licinio Craso se enfrentó con él, lo venció y le mató 30.000 hombres. Calculan los historiadores que le quedaron 80.000 hombres a Espartaco. En esas, él arrancó hacia el sur porque, en vista de que no podía avanzar hacia el norte para meterse pues como hacia Europa Central, quiso salir por abajo para, atravesando el estrecho de Mesina, llegar a Sicilia. Y si estoy en una isla, con el antecedente de aquellos esclavos que, como les dije, desde el siglo VI venían peleando, y los de ahí de Sicilia, saquearon un montón de ciudades y se hicieron fuertes en Sicilia, y se les convirtió en un problema a los romanos, quiso repetir lo mismo. Sin embargo, un momento en que lo cercó de tal manera Craso a Espartaco que prácticamente lo arrinconó. Eso fue en la región de Apulia, si no estoy mal. Lo arrinconó y tendió una, digamos, empalizada, un muro de 65 kilómetros con fosos, con torretas y demás, y lo tenía arrinconado. ¿Y saben a qué les aplicó? Exactamente lo mismo que yo creo que un siglo antes, le aplicó a Aníbal a los romanos. Estaban en circunstancias similares. Y miren la que le hizo Espartaco, tal vez porque tenía conocimiento de lo que había hecho Aníbal. Recogió todo el ganado que había en la región y cogió, y en los cuernos de los toros, de las vacas, de todos, les colgó antorchas y les prendió fuego y los soltó por la noche. Es decir, imagínense una estampida de miles de reses que las aventó contra el muro de este
Craso. Y en principio cuando Craso ve eso, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Eso le infundió pánico a la tropa, y muchos de ellos huyeron. Y mientras estaba toda esta confusión, Espartaco se les fue y se les salió por otro lado. Pues resulta que Craso, al ver esto, mandó a capturar a todos los desertores, a los que se habían ido, y les aplicó lo que los romanos llamaban de castigo decimatio o decimacio. Es decir, que a los desertores de cada 10 escogía uno y lo ejecutaba. Si eran 100, mataba a 10. Si eran 1000, mataba a 100. Uno de cada 10. Pero crucificado no. Muerto, porque los romanos no podían crucificar a romanos, a ciudadanos romanos. En todo caso, con eso metió en cintura a su ejército y entendieron sus soldados que no podían ponerse en el plan de rebelarse contra él o no obedecerle. Al final de cuentas, el Senado tuvo que llamar a Pompeyo y a Léntulo para que vinieran con sus legiones. Y cuando llegaron, entonces estaba la legión de Craso, las legiones de Craso, las de Pompeyo y las de Léntulo, y alcanzaron a reunir 120.000 hombres. Mientras tanto, mientras ellos llegaban, Craso siguió enfrentándose a estos, y llegó un momento en que ya ahogado, porque resulta que Espartaco había hecho un acuerdo con unos piratas cilicios, o sea, de Cilicia, que son piratas que venían por allá de Turquía, de Cilicia. Y resulta que hizo con ellos el convenio de que le tuvieron unos barcos para trastear toda su gente a Sicilia. Y resulta que ellos le fallaron. Cuando de pronto se vio, ¿qué puedo yo hacer aquí? Dijo, bueno, aquí no hay nada más que hacer, enfrentarme con este tipo. Eso ya fue en el año 71. Habían transcurrido en todo esto que les he contado 3 años, del año 73 al año 71. Entonces, ¿cómo les parece que llegó un momento en que lo forzó a dar batalla? Y fue la batalla del río Silaro. Y de una ferocidad increíble. Los ejércitos romanos tenían la capacidad de renovar gente cuando la perdían, pero estos no. Y además gente que no tenía disciplina. En una de esas, cuando lo de Crixo, que vino Craso y los acabó, es porque ellos, cuando se enfrentaron a Craso, lograron ganarle momentáneamente y lo expulsaron. Pero entonces todos inmediatamente se vinieron a celebrar y se emborracharon todos. Ahí fue cuando volvió Craso y acabó con toda la gente de Crixo, el lugarteniente de Espartaco que se le había ido. Pues aquí las cosas ya era o todo o nada. Inclusive le llevaron el caballo a Espartaco y él mató el caballo. Y dijo, si ganamos voy a tener muchos caballos. Si perdemos no lo voy a necesitar. Fue un acto político temerario, tal vez como para impresionar a la tropa, pero él ya sabía que todo estaba perdido. Se enfrentaron en esta batalla y resulta que, como en efecto ocurrió, Craso venció. Es decir, Espartaco, con un arrojo y una temeridad con su gente, con los que realmente estaban dispuestos a pelear. Algunos se fugaron, algunos desertaron, pero llegó y se enfrentó de tal manera que inclusive en un momento dado se cuenta que en medio de la batalla, él solo, así fue como cortando cañas. Recuerden que la caña siempre se corta en diagonal, ¿cierto? Chas, 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 chas. Cuentan, no sé qué tan exagerado sea, algunos historiadores afirman esto, que pudo haber matado, abriéndose paso como si estuviera en la selva, abriendo camino, una manigua. Se cuenta que pudo haber matado 50. Pero lo estaba haciendo para llegar a donde estaba Craso, allá en el puesto de mando. Y él asumía que venían con él los suyos, que estaban también haciendo su trabajo. Y de pronto se vio solo.
Pues resulta que lo mataron. En ese momento ya habían llegado Léntulo y había llegado también Pompeyo. Entonces ya no era solamente Craso, sino que en el momento, en la parte más dura, fueron como 120.000 hombres, como 3 legiones del uno, 3 legiones, se ajustaron 10 legiones en todo caso, tuvieron que conformar 10 legiones para vencer a estos. Pues lo cierto del caso es que ya todo perdido, este trató de llegar hasta donde estaba Craso para matarlo. Sin embargo, de pronto se vio solo y lo volvieron papilla. Tanto y tan desfigurado que nunca pudieron identificar su cadáver. Ahí murió Espartaco. En el año 71 antes de Cristo. Murió Espartaco. De los 80.000 hombres mataron a 60.000. Como los otros X cantidad, 15, 16. En todo caso quedaron solamente 6.000 sobrevivieron. A excepción de los que se escaparon, pues. Pero que en la huida también fueron acribillados. Digámoslo, ese término que tal vez no es el más correcto para esto. Que fueron masacrados más bien por Pompeyo. Los acabó con todos. Lo cierto es que entonces tomaron 6.000 prisioneros. Y con esos 6.000 prisioneros, porque Craso no tenía tanta ascendencia en Roma, no era tan popular como Pompeyo, que era el gran general. Entonces llegó un momento dado, Pompeyo hábilmente, más bien habilidosamente, le hizo saber al pueblo romano que él era el que había vencido a Espartaco y había acabado con ese ejército, cuando él realmente no hizo nada. El que lo hizo fue Craso. Entonces a él le concedieron un desfile de triunfo que era para darle la bienvenida a los grandes generales cuando realizaban conquistas extraordinarias. A él se lo concedieron. Y simplemente a Craso, que era el que había hecho el trabajo sucio, le concedieron una ovación. No era ni siquiera para hacer un desfile. Lo cierto del caso es que a esos 6.000 que capturaron a los prisioneros, los cogieron. Y la vía más importante que comunicaba a Capua con Roma era la vía Apia. Cogieron los 6.000 y los crucificaron a lo largo de la vía Apia, desde Capua hasta Roma. Ambos lados. Supongo yo que cada tanto para que les alcanzara. Lo cierto era que querían con esto simplemente escarmentar a quienes intentaran rebelarse contra los romanos. Un escarmiento, imagínense uno pasar por una vía de estas características y ver 6.000 crucificados. Pues eso hicieron los romanos, que era un escarmiento, para acabar con la primera gran revolución de los desvalidos, de los, diríamos, de los más vituperados y digámoslo, explotados. Los gladiadores, campesinos y esclavos. Ahí terminó la tercera guerra servil, la rebelión de Espartaco, con 6.000 crucificados que cubrían el trayecto entre Capua y Roma. Ahí terminó la historia de Espartaco. Y quería contar esta historia porque sabemos quién es él, pero realmente no conocíamos quién era este gran personaje, la temeridad que manejaba este señor. Y que en su momento inspiró a muchas revoluciones, este Espartaco. Y decía que al principio que no solamente era temerario, sino que un poco también romántico. ¿Sí? Una figura de estas tiene que convertirse en una figura romántica, de pelear por ideales, libertad.
y que desafortunadamente no lo logró por el ejército indisciplinado, pero aparte de eso, porque extrañamente él quiso también tomarse a Roma en un momento dado, no sé si por la influencia o por la exigencia de sus soldados que querían ir a tomarse a Roma y él tuvo simplemente que acceder, o porque de pronto sí quería hacerlo como una especie de venganza. Pero le pasó exactamente lo mismo que a Aníbal. Llegaron hasta mejor dicho, nadaron hasta la orilla y se ahogaron en la orilla. Aníbal llegó hasta las inmediaciones de Roma y no quiso atacar a Roma, una ciudad inexpugnable, claro. Y algo parecido le pasó a Espartaco. Con todo y ello, sigue siendo una de las grandes figuras de la historia. Sin proponérsela, se ganó su lugar como un hombre que luchó contra la injusticia. Pues bien, quería contarles esta historia, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y como siempre, la inquietud les parece lógica o ilógica esta historia. Ustedes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser un cuento fascinante. Chao.